Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Les deseamos, equipo técnico y periodístico, una feliz semana. Vamos con titulares. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos 3 temas que son noticia. En noticia argentina, volvimos y vamos a ser mejores. Con esta frase queda abierta la convocatoria para que todo el país acompañe la asunción del nuevo gobierno. ¿Cómo se vive un día previo a un momento tan esperado como el cambio de gobierno de Cambiemos lo asume? Vamos a analizarlo en noticia. Segundo tema que es noticia, Bolivia. Analizamos la proyección de las medidas tomadas por el MAS y movimientos sociales de cara a las próximas elecciones. Una de ellas, Evo Morales será el jefe de campaña. Pero, ¿y qué pasa con la ley de garantías en este contexto de golpe de Estado? Muy importante profundizar en ello y lo tendremos. Tercer tema que es noticia, Colombia, imputación por soborno en actuación penal con medida de aseguramiento. La justicia, como lo escuchan, señala así de este cargo al abogado más visible del expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué esta acusación? ¿Qué implicaciones, nos preguntamos, tendrá además para la caída en la imagen del hombre fuerte de la extrema derecha de Colombia? Vamos a analizarlo en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina se afinan los últimos detalles para la juramentación del presidente electo Alberto Fernández. Delegaciones de gobierno, jefes de Estado llegan al país, a Argentina, para acompañar la toma de posesión del presidente electo Alberto Fernández, que se realizará este martes en el Congreso. Se tiene previsto que tras asumir la jefatura del Estado, Fernández ofrezca un discurso para dictar los primeros lineamientos de su gestión. Posteriormente se dirigirá a la Casa Rosada, la sede del Gobierno Nacional, en la capital, para saludar a las delegaciones internacionales y juramentar a su tren ministerial. Fernández cerrará la jornada con un acto en Plaza de Mayo. ¿Y cómo se vive esta jornada previa, horas previas? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué pasa esta noche? De todo ello conversamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante con el panorama de este día. Sí, Tatiana, te saludamos a toda la audiencia de Telesur y, como bien decís, una jornada que está marcando la víspera de un final, de un ciclo, de una etapa, de un periodo que, como dice el nuevo ministro de Cultura, Tristan Bauer, en su documental que presentó el viernes último pasado, deja una tierra arrasada, destruida en lo que es su economía, las dificultades que hay en lo que significó la desocupación, la inflación, el cierre de cientos de industrias, de trabajadores que han quedado en la calle, que marcan hoy un camino de expectativa a partir de que mañana a las 11:45 horas de Argentina va a jurar el nuevo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y minutos antes lo va a realizar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Expectativa en lo que significa esta fiesta popular que marca justamente 6 horas de recitales en las calles de Buenos Aires, ahí frente a la histórica Plaza de Mayo, que desde anoche empezó a cambiar su paisaje. Vos sabés que en la mitad de la plaza el gobierno Mauricio Macri había puesto una reja que hacía prácticamente difícil, cuando había fiestas populares, manifestaciones, reclamos de los trabajadores, poder acceder a ese lugar. La primera medida que toma en vísperas de llegar al poder Alberto Fernández es sacar esa reja que siempre estaba acompañado de cientos de efectivos de seguridad preparados para reprimir. Va a ser nuevamente la fiesta del pueblo la que va a marcar este camino que tiene grandes desafíos, porque esta economía con dificultades marca ya y anticipa que el día miércoles y jueves el presidente Alberto Fernández va a enviar una batería de leyes al Congreso de la Nación, fundamentalmente para luchar contra el hambre, para una reforma judicial, una reforma impositiva, también modificar la inteligencia, la estructura de lo que son los servicios de inteligencia y también servicios de seguridad, y planteando una alternativa de tomar medidas con anuncios rápidos en lo que tiene que ver fundamentalmente la emergencia alimentaria, también medidas con relación a los salarios, a las jubilaciones, al tema también de las pensiones, así también la lucha contra la pobreza y todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Todo lo que ha destruido el macrismo se va a trabajar en este pacto social que marca un camino de esperanza. Mucha expectativa al pueblo argentino, que seguramente va a desbordar las calles de Buenos Aires
aguardando, después de que reciba las delegaciones internacionales. Hoy anduvo por Buenos Aires el jefe de Estado de Cuba, Díaz-Canet, recorriendo, manteniendo encuentros también con intelectuales en las universidades, planteando justamente esta expectativa que también marca la región para un gobierno que va a buscar una transformación, no solamente en Argentina, sino también reconstruir los vínculos con los países hermanos de esta patria grande. Expectativa entonces con lo que va a ser mañana, después que juren los ministros, alrededor de las 6 de la tarde, porque ahí en esa histórica Plaza de Mayo, que vuelve a ser fiesta, que va a haber cientos de manifestantes, pero también numerosos grupos musicales y cantantes y artistas y referentes de la cultura en ese escenario, va a escuchar con mucha atención las propuestas y las palabras mirando hacia el futuro, en primer lugar de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, y posteriormente cerrando el acto alrededor de las 20 horas, el nuevo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Edgardo, te pregunto además por el tren ministerial. Hace 3 días el presidente los presentaba, decía específicamente el perfil de cada uno de los que lo acompañarán, la mayoría de ellos que provienen de las universidades públicas, especialistas en cada uno de los temas. ¿Cómo recibe el mundo económico, el mundo político en un momento tan difícil este tren ministerial? Fundamentalmente lo que vos planteás, hay un equilibrio en las fuerzas políticas que hicieron esta alianza de unidad, ¿no? Cuando uno ve este tiempo que vivió la Argentina en estos 4 años, en abril del año 2016, la expresidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, hablaba ya en la primera cita que tenía con la justicia, esta persecución que tuvo en esta estigmatización de esta alianza de la justicia argentina con las corporaciones mediáticas y con el gobierno de Mauricio Macri, y un pacto social que se fue construyendo. Esta alianza que construyó esta unidad y que ahora se ve reflejada también en la construcción de este ministerio que tiene 21 referentes que van a tener distintas áreas, 7 mujeres, y planteando justamente la alternativa de buscar en esos puntos que hay que buscar esa transformación y esa recuperación del Estado como gran protagonista de la República Argentina. Fundamentalmente expectativa en Martín Guzmán, quien va a ser el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, un hombre que viene de lo que significa las negociaciones, especialistas justamente en buscar la alternativa de una negociación. Se habla de tratar de tener un impas por 2 años para no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, buscar recuperar, fortalecer nuevamente la economía argentina, dar vitalidad a la industria para poder recién empezar a dialogar y pagar la deuda que generó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Expectativas justamente en cómo buscar los mecanismos fundamentales para dar una recuperación y dar dinero y dar alternativas de salida a lo que significa la situación compleja y difícil de los sectores más vulnerables de la República Argentina que están pasando hambre, pero que también tienen una gran esperanza con el gobierno que viene a partir del día de mañana. Y también genera cierta expectativa, Edgardo, sobre todo desde la perspectiva de medios de comunicación locales, lo que viene ahora para Cambiemos y para el propio presidente, ya dentro de unas horas, es presidente Mauricio Macri. ¿Qué se dice? Bueno, hoy estuvimos en la despedida y también en el encuentro que hicieron los trabajadores de la agencia de noticias Telam. Recordemos que hubo más de 350 trabajadores despedidos por parte justamente de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Mauricio Macri. También se despidió simbólicamente a quien conducía justamente esta secretaría como parte de esta transformación y de esta situación que ya se aguarda con mucha expectativa, recuperar el protagonismo de los medios de comunicación del Estado, buscar justamente la pluralidad de voces que fue cercenada por parte del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que lo primero que hizo cuando llegó al poder fue modificar las leyes que beneficiaban a las corporaciones mediáticas, en particular al multimedio Clarín, con relación a justamente esta ley de comunicación audiovisual que se había planteado y que se había debatido tanto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo segundo que hizo fue sacar de la grilla de la televisión digital abierta Telesur y poner al multimedio del diario de derecha La Nación, ¿no? Marcando justamente estas alternativas de darle los beneficios a aquellas corporaciones que pagaban el favor de hacer estas campañas en contra de los referentes opositores, de apoyar las políticas neoliberales y que de alguna forma se ven ahora en esta nueva alternativa donde va a haber un gran debate seguramente con relación a la comunicación, cómo se plantea y cómo genera gran expectativa mirando hacia el futuro. Me queda algo por preguntarte sobre las delegaciones que ya han llegado al país. Llama la atención, por ejemplo, que desde el gobierno del presidente Bolsonaro, recordemos que días atrás había dicho que no asistiría, ahora a través de una información de carácter oficial se informa, se dice que sí llegará una delegación y que estará el vicepresidente del país. Es así, se aguarda la llegada del vicepresidente de
de la República Federativa de Brasil, van a estar también los jefes de estados de Uruguay, Paraguay, Chile, delegaciones de distintos países también de lo que significa la expectativa. Va a haber una delegación que va a llegar de la República Bolivariana de Venezuela también, como parte justamente de las delegaciones que van a ser invitadas y que van a participar y que en el protocolo diplomático van a saludar alrededor de las 2 de la tarde en la Casa de Gobierno en el Salón Blanco. También va a haber delegaciones de la Comunidad Económica Europea y de los países como China, que también hoy se reunieron con el presidente electo Alberto Fernández, de Rusia, de países del oeste, de Medio Oriente, y también con mucha expectativa lo que significa justamente esta palabras que va a dar y que va a marcar justamente el presidente Alberto Fernández con relación a lo que va a ser su política exterior, mirando hacia el futuro, y también esta nueva alternativa, este nuevo desafío de tener países complejos y con muchas situaciones de situaciones de tensión, como se ha vivido en Chile, en Perú, donde no va a enviar delegaciones. Por ejemplo, es Bolivia, marcando justamente una diferencia y una situación compleja a lo que significa esta situación de no reconocer por parte del propio Alberto Fernández a lo que significó el derrocamiento, la salida de Evo Morales, y de esa perspectiva también va a estar un referente de nuestra región como es Rafael Correa, que va a asistir participando y también siendo invitado a estos actos oficiales que van a vivirse en el día de mañana aquí en la República Argentina. Tema de Bolivia, importante contarle a nuestra audiencia que cuando se le pregunta a la autoproclamada Yanine Áñez que por qué no va a asistir a la juramentación, que por qué, cómo recibe ella, es para decir, recordarlo así, cómo recibe ella que no haya sido invitada, ella dice que es que no asiste cuando hay un gobierno que no es democrático. Algo así como el mundo al revés. Queda además por contar, Edgardo, nuestra audiencia, que confirma el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en medio de la convulsión social de su país, más de 50 días. Sí, viene, está confirmado que va a asistir, igual que el presidente Tabaré Vázquez, que viene también con el presidente electo de la República Oriental del Paraguay, también el jefe de Estado de Paraguay, pero en particular se va a mirar con expectativa qué va a decir Sebastián Piñera, un hombre que era aliado de Mauricio Macri, que va a tratar de buscar justamente esta nueva alianza, esta nueva alternativa que va a plantear Alberto Fernández con los países de la región, ¿no? Por preguntarte desde la visión del Congreso, desde el sistema legislativo, ¿qué nos puedes contar con respecto a la expectativa que hay allí? Recordemos que se encontrarán todas las fuerzas políticas, quieran o no quieran, ese es un espacio en donde tendrán que convivir los próximos años. Bueno, van a llamar ya el día miércoles a sesiones extraordinarias a partir de esta semana, es decir, el Congreso deja de funcionar el 30 de noviembre, pero ahora en esta instancia y en estas emergencias, particularmente alimentarias, en lo que tiene que ver con la economía, va a haber un paquete que va a presentar Alberto Fernández, pero también tiene el respaldo de las alianzas que ha hecho en lo que significó la campaña electoral y que ahora le da sus frutos, ¿no? Va a tener mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, donde están los representantes de las provincias también haciendo alianzas con distintas provincias que no integran el Frente de Todos, y está muy cerca del quórum, y creo que con algunas alianzas y algunas estrategias en lo que significa la suma de votos puede tener quórum propio y también agilizar las leyes que necesita el gobierno de Alberto Fernández para dar soluciones inmediatas, ¿no?, a esta crisis que está teniendo la República Argentina y que realmente ha marcado como eje central en lo que significa las primeras medidas que va a tomar. La lucha contra el hambre, tratar de buscar un incremento en los salarios, como te decía antes, en las pensiones, en las jubilaciones, tratar de controlar los precios, de buscar una estabilidad en la inflación y de generar políticas para las pequeñas y medianas empresas, para las pequeñas agriculturas que han sido tan desprotegidas, tratar de buscar medidas que van a generar seguramente costo político, como son las retenciones a las exportaciones del agro, en donde el presidente Mauricio Macri le ha dado un montón de beneficios, se han lucrado realmente holgadamente en el dinero, en la distribución de las riquezas, y también medidas para lo que significa la especulación financiera, esta timba financiera que han tenido los bancos, los negocios de los mercados en la República Argentina, que han hecho endeudarse mucho más y que de alguna forma esta situación de control de precios y control fundamentalmente de la divisa norteamericana, buscando con un periodo de gracia cierta estabilidad en lo que es la inflación, que no va a ser fácil, pero que es el gran desafío y que creo que ha armado un equipo realmente importante a nivel de los técnicos en economía para buscar soluciones concretas e inmediatas, y creo que bueno, ese es el gran camino que se va a dar como soluciones, y hay que estar muy atento a lo que diga el día miércoles y jueves, y en particular
en el discurso que va a dar a partir de las 11:45, 12 del mediodía, en el Congreso Nación, porque ahí va a marcar los puntos y los ejes fundamentales de lo que va a ser su política a corto y mediano plazo, y particularmente en estos primeros 100 días de gobierno. Esos son los desafíos que vienen ahora para el país. Edgardo, gracias. Ahí está entonces toda la coyuntura de este día tan esperado. Vamos a pasar de inmediato con el análisis. Gracias, Edgardo. Vamos a conversar con Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, con nosotros desde Buenos Aires. Hernán, qué placer. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches. Buenas noches. Hernán, si te pregunto primero por un asunto de carácter simbólico, el eliminar las rejas que rodeaban la Casa Rosada, ¿qué tal nivel de simbolismo reviste en este momento? Bueno, la verdad que es muy significativo. El gobierno de Cambiemos ha tenido una política, digamos, de distancia con los sectores populares en la Argentina, y diría más aún, de persecución. La ministra Patricia Bullrich en particular, bueno, se ha caracterizado por las reiteradas represiones que ha tenido con la protesta social, con cualquier tipo de reclamo, con lo cual el hecho de sacar las rejas y de amigar de alguna manera la Casa Rosada con el pueblo, a sabiendas además de que el día de mañana va a ser un día donde vastos sectores de la sociedad argentina se movilizarán justamente a la plaza, bueno, creo que tiene mucho de simbólico, pero también de realismo. Es un mensaje muy claro a la sociedad de qué pretende el nuevo gobierno respecto de su relación con los sectores populares. Su relación con sectores populares que los hemos visto con tal nivel de esperanza para que se llegue este día. Sin embargo, hay una realidad que es muy cruda y tiene que ver con el estado económico y financiero del país. Si en este momento, además te pregunto, lo más crítico en este momento que debe ser atendido por el gobierno de Fernández, ¿cuál es? Definitivamente la pérdida de poder adquisitivo. A ver, en la Argentina la pérdida de poder adquisitivo en promedio de los ingresos registrados es del orden del 20%. En jubilaciones, en la asignación universal por hijo, en los, digamos, salarios registrados. En el empleo no registrado es aún más alto, yo diría que supera el 30%. La desocupación ha crecido 5 puntos, pero a ver, en términos de masa salarial, es mucho más significativo la pérdida de poder adquisitivo. Yo diría que es como la marca registrada de Cambiemos, conjuntamente con el incremento de la deuda. Me parece, las dos cosas creo que son los dos frentes a atender por el gobierno de Alberto Fernández, pero diría que la pérdida de poder adquisitivo es primordial, habida cuenta de que en la Argentina hoy la situación social es muy crítica. Hace unos días la Universidad Católica, la UCA, ha publicado su informe respecto de la pobreza. Yo he sido muy crítico de cuestiones metodológicas. Ahora, el dato es tremendo. Casi el 41% de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 60% de los jóvenes y niños y adolescentes en la Argentina. El dato es brutal. Es prácticamente niveles similares a los de 2002, 2003, de la situación más crítica del proceso histórico en nuestro país, con lo cual muestra a las claras que lo que hereda Alberto Fernández en materia social es honestamente muy crítico. Y creo que por ahí hay que arrancar. Es cierto que a las pymes o al sector empresario y productivo en la Argentina le ha ido mal, pero no es menos cierto que hay sectores de la sociedad que hoy tienen hambre, que este gobierno que asume en el día de mañana ha planteado arrancar por eso. Dice, hay sectores de la sociedad argentina que no pueden esperar un segundo. Yo la verdad honestamente comparto esa situación con los datos que recién mencionaba, creo que son elocuentes. La situación en materia económica arranca por ahí. Además, algo que ha afectado durante todos estos años en incremento permanente ha sido los llamados tarifazos. Eso es un asunto que también ha golpeado directamente el bolsillo del pueblo argentino, sobre todo de los más necesitados, del pueblo más vulnerable, producto de la quita de los subsidios. ¿Qué deberían hacer ahora para impactar rápidamente una situación de esas? A ver, en realidad cuando hablaba de recuperar poder adquisitivo, eso tiene dos frentes: el ingreso nominal, es decir, vos podés aumentar las jubilaciones,
podés aumentar la asignación universal, podés tender a paritarias, no sé, que tengan valores más o menos significativos. Ahora, el otro componente de la cuestión del ingreso real es justamente la inflación. Y vos mencionabas algunas de las cosas que han afectado de manera significativa en estos años. Uno de ellos es el tarifazo, el aumento, digamos, el haber atado los combustibles al dólar, el incremento constante del precio de los alimentos, particularmente lo que estaba vinculado al trigo y en el último año en la carne. Bueno, esos frentes son los que me parece que tiene que atender Alberto Fernández ni bien llegue al gobierno, ¿no? Hay distintas medidas que se están evaluando. El presidente electo ha mencionado la posibilidad de un bono para los sectores de menores ingresos entre los primeros meses. Se habla de recuperar nuevamente el programa Precios Cuidados. Ya está confirmado un programa con una tarjeta alimentaria para los sectores de menores ingresos, que se lanzará en el primer trimestre del gobierno próximo. Hay un paquete de medidas que se están evaluando y que probablemente se implementen ni bien asuma Alberto Fernández en el día de mañana. Hernán, y con respecto al otro punto central del que ya nos contabas, el Fondo Monetario Internacional, la tremenda deuda externa que ya tiene a partir de ahora en los próximos 100 años el país. El gobierno del presidente Alberto Fernández ha sido claro, pero una cosa es pasar de la retórica ahora a que asuma como presidente esta realidad. Vamos a pagar la deuda, pero tenemos que arreglar la casa. ¿Esto qué significa? Y además, ¿en qué posición pone Argentina ante el sistema financiero mundial? En realidad lo que ha planteado Alberto, como vos bien decías, es arreglemos la casa para después pagar la deuda, o si no arreglamos la casa no podemos pagar la deuda, para ser más preciso, rememorando alguna frase que había planteado hace algunos años atrás el expresidente Néstor Kirchner, que lo había resumido en que los muertos no pagan. Bueno, efectivamente es así, digamos, estamos en un escenario donde el ajuste no ha significado la posibilidad de garantizar ni siquiera el repago de la deuda, como habitualmente plantea el Fondo Monetario y como reclaman a veces los acreedores. Bueno, esto es un sinsentido, está demostrado, lo habíamos dicho en infinidad de oportunidades, está demostrado cuando haces ajuste es más difícil que pagues la deuda, y justamente hoy estamos discutiendo si lo que hay en la Argentina no es un problema de solvencia, es decir, de imposibilidad de pago de la deuda, justamente por haber hecho y haber recorrido ese camino, haber tomado deuda, pero a la vez no haber crecido, no haber hecho crecer la economía. Yo veo a Alberto Fernández muy convencido de avanzar en la línea de garantizar el crecimiento en la Argentina. No tengo claro, efectivamente, que eso va a significar reperfilamiento exclusivamente, es decir, incremento en los plazos estrictamente de la deuda, o va a significar un recorte en la deuda. Hay varios que hablan, algunos medios hoy ya mencionaban la posibilidad del estiramiento de los intereses, que hoy la verdad que son una gran piedra en el zapato, representan el 21% del presupuesto de gasto de la Argentina, es decir, por cada 5 pesos de recaudados, 1 va para los intereses de deuda. Es imposible crecer en esas condiciones. Bueno, habrá que ver cuál de estas alternativas plantea el ministro mencionado, que probablemente asuma el día de mañana pasado, Martín Guzmán, que tiene mucha experiencia en la renegociación de deuda, y finalmente se incline Alberto Fernández, ¿no? Que será el que dé la última palabra para ver por cuál camino se sigue. Pero lo que está claro es que, y lo ha dicho en infinidad de oportunidades Alberto Fernández, es que básicamente la Argentina necesita crecer. Y el crecimiento implica que a los argentinos nos vaya bien. Esto no es por bondadoso, efectivamente, sino porque además el PBI, el 65% del PBI del crecimiento de la Argentina lo explica el consumo. Así que para que te vaya bien, para que puedas pagar la deuda, tiene que irle bien a los argentinos, no hay otra salida. Me queda algo por preguntarte y como siempre desde la visión de los economistas como eres, Hernán, no les pedimos la bola mágica, pero sí proyecciones en las que ustedes son expertos. ¿En cuánto tiempo puede comenzar el pueblo argentino a sentir que las finanzas, que la economía, que el país, que la casa se está poniendo en orden para tratar de bajar, ya te reías, el nivel de presión que hay y de golpe al bolsillo del pueblo argentino? La pregunta del millón.
A ver, no, lo que yo creo es difícil ponerle plazos, honestamente, porque dependerá, a ver, es un partido de fútbol, hay dos equipos, no es que hay uno solo que plantea política y del otro lado no pasa nada o se implementan y ya, con lo cual va a significar disputas y la verdad que, digamos, estimar cómo se den esas disputas realmente me parece una irresponsabilidad si yo dijera va a pasar en determinado plazo. Sí, lo que creo es que hoy el pueblo argentino se ha empezado a ver desde el resultado electoral para acá, la situación era tan crítica y cada día era peor, que me parece que hay muchas expectativas de que eso pueda cambiar y creo que en términos económicos las expectativas van a jugar un rol central. A ver, uno de los problemas que tiene hoy la Argentina es las reservas. ¿Por qué? Porque muchos de los dólares, en virtud de la desconfianza que tiene la sociedad argentina, lo sacaron del circuito bancario y lo tienen, como decimos aquí, abajo del colchón, digamos, lo guardaron en la casa. Bueno, si recuperan la confianza, probablemente vuelvas a depositarlos en el banco. Eso facilite, por ejemplo, la flexibilización del cepo actual de los controles cambiarios. Además, si vos de repente, dentro de 1, 2, 3 meses, empezás a sentir una mejora en tus ingresos, que creo que es lo que tiene Alberto Fernández en carpeta como primera medida, recién lo mencionaba, bueno, probablemente dediques ingentes recursos al consumo y entonces reactives en materia económica, macroeconómica, esta situación, o mejores la situación en términos macroeconómicos, y eso puede generar una especie de shock de confianza, diría yo, que tal vez hoy es difícil imaginarlo, pero que frente a un escenario donde estás, diría, en el fondo del pozo, bueno, tal vez la salida se hace un poco más rápida en virtud de recuperar la confianza relativamente pronto. Yo creo que eso sí es posible. En conclusión, entonces, para despedirte, esperanza con paciencia, algo así, en la visión que debe tener a partir de ahora y en los próximos meses el pueblo argentino. Sí, la situación es crítica. La verdad que lo que dice Alberto Fernández no es para nada lo que... la esperanza creo que reside en que es un presidente que tiene un muy buen diagnóstico de lo que está pasando, que creo que además, digamos, tiene vocación, intención de ir hacia el frente y defender a los argentinos, cosa que parece una verdad de perogrullo, pero la verdad que no lo hemos vivido en estos últimos 4 años, y que además tiene un equipo y tiene ideas que parece que son atractivas. Así que esperanza creo que la hay, y yo tengo además la expectativa de que se concrete en un plazo relativamente prudencial. Gracias por ese análisis, un placer, muy buenas noches. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Noticia Bolivia, analizamos la proyección de las medidas tomadas por el MAS, el Movimiento al Socialismo, y los movimientos sociales que lo acompañan de cara a las próximas elecciones. Una de ellas, el presidente Evo Morales será el jefe de campaña. Pero, ¿y qué pasa con la ley de garantías? Absolutamente necesaria para poder avanzar en un proceso de elecciones para el próximo año. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Estamos en Noticias, ya venimos. En Noticia Bolivia, el Movimiento al Socialismo, el MAS, se reorganiza con Evo Morales al frente como jefe de campaña y no como candidato. Aspiran a salir triunfantes en el próximo evento electoral que permita el retorno de la democracia, que sirva como castigo a los traidores al movimiento que se alinearon con el golpe de Estado. Detalles a continuación. Dirigentes políticos, líderes sindicales, campesinos e indígenas participaron en la gran asamblea del Partido Movimiento al Socialismo este fin de semana en la ciudad de Cochabamba. Del encuentro resultó una lista de tareas y peticiones en el marco de un proceso de lucha y reorganización política por el retorno de la democracia en Bolivia. El presidente Evo Morales fue nombrado jefe de campaña de la Tolda de cara a elecciones generales en 2020.
Desde el exterior, en condición de asilado político, Morales agradeció el respaldo de su partido y prometió reiterar la posición mayoritaria del MAS en los comicios próximos. En Twitter expresó: hermanas y hermanos, su unidad, energía y fuerza me emociona. Volveré y volveremos millones pronto al gobierno con nuestra revolución democrática y cultural. Ahora es cuando. El encuentro masista exigió a la Asamblea acelerar el proceso de elección de las autoridades del órgano electoral de manera imparcial y transparente. Además, piden a legisladores del partido en el Senado aprobar el proyecto de ley de garantías constitucionales que ya pasó por la Cámara de Diputados. El proyecto aborda diferentes aspectos, como la atención para las personas heridas durante las manifestaciones contra el gobierno de facto, la indemnización a los familiares de fallecidos y garantizar la libertad de prensa y de expresión. Las garantías de seguridad para participar en el proceso son indispensables en un contexto en que los líderes del MAS son víctimas de una persecución anunciada y acusados de diversos delitos sin pruebas. La Asamblea Masista también instó a legisladores a realizar juicios de responsabilidad sobre los promotores del golpe de Estado, así como a dar seguimiento a los casos de violaciones a los derechos humanos, resultados de la represión ejecutada por las fuerzas de seguridad. Por otra parte, la Cancillería del Gobierno de facto emitió este lunes un comunicado en el que niega la prohibición del uso de vestimenta tradicional en ese recinto. Sin embargo, en una orden de servicio del 26 de noviembre, el director del ceremonial de la Cancillería pide a los funcionarios asistir a su jornada laboral diaria con traje oscuro y corbata, los caballeros, y traje entero, falda o pantalón las mujeres. El gobierno de facto trabaja por borrar la historia de un país cuya constitución declara la existencia de 36 pueblos o naciones indígenas y sostiene que Bolivia se funda en el pluralismo cultural. Allí los hechos de la jornada, también retomamos situaciones del fin de semana para ponerlas en contexto. Entramos con el análisis, nos acompaña para ello Gabriel Villalba, analista geopolítico, nos acompaña precisamente desde La Paz, desde nuestra corresponsalía. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, acá desde La Paz, Chuquiagomarca, para toda Latinoamérica, contento de estar en esta casa televisiva Telesur, nuestra casa televisiva de la Patria Grande, ¿no? Así que, pues, a realizar el balance geopolítico y de la coyuntura nacional también que está aconteciendo acá en mi país, Bolivia. Así es, Gabriel, y lo sucedido el fin de semana, toman la iniciativa, se reorganiza el movimiento al socialismo con las bases sociales para pensar en un proceso electoral. Todo esto, reiteramos, en medio de un golpe de Estado, hay un gobierno de facto. ¿Cómo ves tú esas iniciativas? La primera de ellas, el presidente Evo Morales será jefe de campaña. El ejercicio de los derechos políticos inherentes a cualquier persona, del presidente depuesto Evo Morales como jefe de campaña del movimiento al socialismo es importantísimo, ya que Evo Morales siempre ha sido el aglutinador de los diversos polos populares que se han conglomerado alrededor del movimiento al socialismo. Un movimiento al socialismo, recordemos, en su sigla, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, fundado por 3 organizaciones sociales matrices en Bolivia: Interculturales, Bartolinas y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿Qué han pedido con este ejercicio del expresidente Evo Morales, presidente depuesto Evo Morales, como jefe de campaña? Pues precisamente la unidad de todos estos sectores, trabajadores petroleros, trabajadores campesinos, fabriles, cocaleros, sectores pues obreros, intelectuales también, socialistas, comunistas, que se tienen que volver a rearticular, volver a tejer ese tejido político y social, valga la redundancia, que ha constituido el gobierno más exitoso de la historia política y democrática de nuestro país, ¿no? Los logros de este proceso de cambio son innegables, además referidos no solamente por el propio gobierno del presidente Evo Morales, sino por diversos organismos internacionales. Estoy hablando del PNUD, estoy hablando de la ONU, estoy hablando del CEPAL, del Banco Mundial, del FMI. Los logros de este proceso han sido pues verdaderamente importantes y de trascendencia histórica, y el pedido del MAS, precisamente en la Asamblea, en el Congreso ampliado del MAS, es que el presidente mantenga esta línea y nos mantenga a todos
militantes del movimiento al socialismo debidamente pues, aglutinados en este tejido social y político, ¿no? Que es clave y fundamental. Gabriel, aquí hay algo además importante, restablecer confianzas entre aquellos que en este proceso de coyuntura tan complicado, producto de miedo o producto de cualquier otra situación, hayan tomado distancia, pero que llegaban a Cochabamba. Entonces hablamos de un proceso de restablecimiento de confianza. Sí, sí, fundamentalmente, pero también de deconstrucción de mitos y metarrelatos, ¿no? Porque existía un relato muy recurrente por la oposición boliviana, ahora presidiendo este gobierno de facto, que decía que el movimiento al socialismo era específicamente un movimiento de funcionarios públicos, que llenaban todos los ampliados y todas las concentraciones y todos los cabildos con funcionarios públicos. Quedó desmontado, desmitificado, deconstruido este mito, que son muy hábiles este actual gobierno de facto para generar, articular y construir metarrelatos, además con los medios hegemónicos de comunicación a su favor, ¿no? Creo que se deconstruye ese mito, es fundamental aclarar eso, y pues todos los sectores en el punto 1 del acta resolutiva del Congreso del MAS precisamente se insta a la unidad de todos nuestros sectores sociales, ¿no? Además, en el estado de emergencia en el que se encuentra el Estado Plurinacional de Bolivia, como ya lo dijimos anteriormente, en un golpe de Estado, ¿no? Muy bien articulado desde Estados Unidos, muy bien articulado y siguiendo todos los pasos del manual de Sharp, un proceso que pues se ha ido gestando desde el 2016, me animaría a decir, precisamente desde el 21 de febrero del 2016, y pues también el movimiento al socialismo no ha sabido reconfigurarse, no ha sabido volver a construir a un sujeto histórico y político que es el indígena originario campesino, pero dinámico, un sujeto histórico y político que no está anquilosado en el tiempo, sino que ha tenido transformaciones socioculturales, económicas, dinámicas, que también se tienen que ver reflejadas en los nuevos representantes del movimiento al socialismo de cara a las próximas elecciones generales. Claro, ahora todo esto será fundamental desde una base de una ley como la ley de garantías que se discute pero que ha sido bloqueada por distintas vías, obvio desde la vía política de la derecha y la extrema derecha. De hecho, la autoproclamada Áñez decía el pasado fin de semana que así avance y se convierta en ley, no la sancionaría, quedaría entonces en el Senado y esto evidentemente generaría más problemas. El asunto es que es una ley que se necesita para que pase toda esta situación, porque veríamos entonces lo mismo de ahora y ya de hecho incluidos, inmiscuidos en un proceso electoral andando. ¿Cómo te imaginas entonces ese escenario? ¿Con ley de garantías o sin ley de garantías? Bueno, creo que es fundamental entender esta ley de garantías constitucionales en función a que el actual gobierno de facto de Yanine Áñez ha perseguido a los líderes sociales, sindicales, políticos, diputados, autoridades del movimiento al socialismo. Recordemos que han quemado la casa de la hermana del presidente Evo Morales, han quemado las casas de las familias de los gobernadores, han amedrentado a las autoridades. Creo que es fundamental esta ley de garantías, pero recordemos también que la presidenta autoproclamada Yanine Áñez se ha acostumbrado a gobernar mediante decretos supremos, es decir, mediante decretos ejecutivos, dejando a un lado al legislativo, al órgano legislativo en Bolivia. Recordemos el decreto 4078, el decreto 4082, se ha acostumbrado a manejar el país como en las mejores, entre comillas, mejores dictaduras, ¿no? Vía decretos supremos, vía decretos que le atribuyen competencias exclusivas al Ejecutivo, en este caso al presidente, ¿no? Obviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, es una estrategia política porque la Asamblea Legislativa Plurinacional aún tiene una mayoría del movimiento al socialismo, ya que refleja las elecciones y el porcentaje de votación que tuvo el movimiento al socialismo en las elecciones del 2014, ¿no? Entonces, de cierta forma, se quiere invisibilizar a toda esa representación política del movimiento al socialismo y de los sectores sociales que se tienen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Creo que la ley de garantías es fundamental para empezar a entablar una credibilidad en este nuevo proceso político de las próximas elecciones generales. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede reconfigurarse, cómo puede rearticularse un movimiento al socialismo mayoritario, popularmente, si sus líderes sociales están siendo perseguidos, amedrentados, encarcelados, ¿no? Creo que es clave el desarrollo de esta ley de garantías constitucionales.
Resulta fundamental. No tenerla generará un panorama político, electoral muy complicado. Gabriel, me queda algo por preguntarte y es Claro, algo de lo que no... ¿Cómo me dices? Sí, Sí. generaría un vaciamiento de las bases, te Exacto, digo, ¿no? sí, Imagínate sí. nuestras bases sin sus líderes populares. Exacto, Adelante. sin duda, sí. Quería acotar Muy eso. bien. No, te quería preguntar a propósito de los líderes del movimiento al socialismo, de los movimientos sociales, de aquellos que han hecho vida todos estos 14 años. ¿Cómo ves el proceso que viene ahora, que será también bastante complejo, de la escogencia de los candidatos? El fin de semana no se habló de eso, de hecho decían... Nos organizamos, creamos estas iniciativas, estas estrategias, luego será la escogencia de candidatos. Sí, creo que hay que ser enfáticos en señalar que los liderazgos son fundamentales, ¿no? No se puede entender una Latinoamérica sin Chávez, sin Correa, sin Evo Morales, sin Lula da Silva, sin Néstor Kirchner. Por eso no son simplemente caudillos, al mero estilo del caudillismo latinoamericano, como nos han hecho creer la prensa hegemónica, populismos, ¿no? Son claves los liderazgos nacionales. No nace un Tupac Katari, un Evo Morales, un Nelson Mandela cada 10 o cada 20 años, ¿no? Por eso las reglas de la democracia también deben reconfigurarse pensando en una democracia en revolución y una revolución en democracia. Porque nosotros en Bolivia hemos adaptado el modelo de democracia liberal burguesa, no lo hemos podido deconstruir todavía, ¿no? Creo que en ese entendido, obviamente, nos ha tenido que tocar este golpe de Estado para que no esté Evo Morales como nuestro principal candidato, pero sí están figuras muy bien preparadas en el ámbito político, como por ejemplo Andrónico Rodríguez. Es un candidato que me parece fundamental, entendiendo que es vicepresidente de las 6 federaciones del trópico. Evo Morales era el presidente de estas 6 federaciones, del trópico de Cochabamba, el sector cocalero que llevó a Evo Morales a la presidencia. Y además, como lo decíamos hace un rato, refleja esa evolución del sujeto histórico indígena originario campesino. No puedes entender Bolivia desde un folclorismo de decir, oh, el indígena, el campesino, que está estático en el tiempo y que está todo el tiempo en el campo, ¿no? Que no tiene aspiraciones ni siquiera económicas ni políticas. No, evidentemente este sujeto histórico indígena originario campesino ha evolucionado en el tiempo, ha tenido un dinamismo económico y un dinamismo político, por lo cual creo que Andrónico representaría eso. Mira, porque es campesino, es cocalero, pero también es licenciado en ciencias políticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una Nélida Cifuentes, que ya ha sido ministra de la gestión del presidente Evo Morales, que también es una mujer de pollera, quechuista, de Sucre, que representa también, creo yo, el volver a las raíces del movimiento al socialismo, ¿no? Con un sujeto histórico y político consolidado, pero también que ha evolucionado en el tiempo, que ha entendido las transformaciones sociales en estos 14 años. Creo que esa dupla, para mí, sería la ideal. Andrónico presidente, vicepresidenta Nélida Cifuentes. Veremos lo que sucede. Aún queda, desde la perspectiva del movimiento al socialismo, trabajo por recorrer, como lo decía en el fin de semana. Veremos quiénes son estos candidatos en un momento tan complejo como el que vive el país en este golpe de Estado. Gabriel, muchas gracias por este análisis. Un placer. Buenas noches. Gracias a ti, el placer fue mío. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es Noticia Colombia. Imputación por soborno en actuación penal con medida de aseguramiento. Como lo dice la justicia, señala de este cargo al abogado más visible del expresidente, actual senador Álvaro Uribe Vélez. ¿A qué se debe esta acusación? Y además nos preguntamos qué implicaciones tendrá para la caída en la imagen del hombre fuerte de la extrema derecha del país. Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Colombia, el revuelo generado por la presunta red de manipulación de testigos dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sumó otro capítulo este lunes con la imputación de Diego Cadena, abogado hombre de confianza del expresidente Uribe. Cadena fue citado a imputación de cargos con solicitud de medida de prisión preventiva por la Fiscalía General de Colombia. Indagamos sobre el origen y nexos de este personaje en el siguiente informe. Javier Cadena Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad Central del Valle del Cauca. Como jurista, adquirió notoriedad debido a sus labores como abogado penalista, vinculadas a grandes capos de la droga, como Diego León Montoya, alias Don Diego, Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, Luis Enrique Calle Serna, alias Comba, Víctor Patiño Fomeque, Ramón Quintana, alias RQ, y Francisco Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, entre otras personalidades salpicadas por acusaciones de narcotráfico en Colombia y Estados Unidos. El modo y nivel de vida que exhibe Cadena en su vida pública también lo delata como un abogado poco convencional. Según el diario El Tiempo, Cadena posee un patrimonio de alrededor de 4.500 millones de pesos, más de 1.300.000 dólares. Se desplaza en un jet privado a nombre de una empresa asociada a su hermano Álvaro Cadena y es propietario de decenas de bienes en Bogotá, Cali y Roldanillo. Además, se moviliza fuertemente escoltado en caravanas de blindados y carros de lujo. Por si fuera poco, tiene registradas compañías en Miami o Delaware y a principios de este año fundó el despacho de abogados Cadena y Asociados, Law Office. Cadena Ramírez funge como representante legal del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde el año 2016, cuando fue contratado para recabar información en los centros penitenciarios en relación con las acusaciones de compra y manipulación de testigos en contra del exmandatario. De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, una serie de intercepciones telefónicas prueban la participación del abogado en torno al soborno directo de testigos, hechos que están en sintonía con las denuncias esbozadas por el senador Iván Cepeda y el periodista Daniel Coronel, este último amenazado de muerte en una conversación del abogado Cadena con su hermano alias Miami en una filtración telefónica publicada en un medio local. ¿Es que me va a tocar hacer a ustedes? ¿Qué? Hacerle fiesta a ese hijo de puta. Pero esperarse en unos días. No, ya le escribí a Vinagre. ¿Sí? Dar fiesta es una expresión usada para hacer referencia a un asesinato y de acuerdo a investigaciones alias Vinagre hace referencia al paramilitar Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, quien estaría encargado de la operación de sicariato. Seguimos indagando sobre qué hay detrás de esta acusación ya de manera formal de la Fiscalía General de Colombia sobre Diego Cadena, el abogado más visible, decíamos en titulares, del expresidente, actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Manuel Garzón es abogado, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo para la mesa de trabajo y toda la audiencia de Telesur. Gracias a usted, Manuel. ¿Qué podemos decir y qué podemos además esperar desde la Fiscalía? Y me refiero al Poder Judicial en Colombia, como muchos le dicen, el Partido Judicial en Colombia, de cara a un personaje que tiene tanto poder como Diego Cadena y que, reiteramos, se ha hecho visible por todos los escándalos y no por el ejercicio propio del derecho. De acuerdo, pues como en la nota ustedes muy bien lo resumían y lo sintetizaban, este personaje, Diego Cadena, pues es un reconocido abogado de narcotraficantes. Yo le agregaría no solamente de personas sindicadas de narcotráfico, sino de convictos narcotraficantes y paramilitares, varios de ellos extraditados a los Estados Unidos de América y con varias condenas tanto por narcotráfico como por concierto para delinquir acá en Colombia. El senador Iván Cepeda y otras personas integrantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en precisamente esas labores de búsqueda de la verdad, se entrevistaron con algunos comandantes paramilitares quienes aportaron elementos que probarían pues distintos delitos cometidos por personajes de la vida pública nacional, entre ellos el expresidente, ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Uribe Vélez pretendió hacer un montaje judicial en contra de Iván Cepeda, poniendo a algunos paramilitares
a decir que Iván y otras personas les habían hecho ofrecimientos de dinero y de otras dádivas a cambio de hablar en contra de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos, el proceso en un principio empezó por una denuncia que Álvaro Uribe Vélez instaura contra Iván Cepeda. La Corte Suprema abre un proceso y en las primeras indagaciones no solamente concluye que Iván Cepeda no actuó de ninguna manera irregular, sino que al contrario, presuntamente fue el expresidente y ahora senador Uribe Vélez el que había pretendido montar una estrategia de desprestigio, una estrategia de calumnia y pues bueno, de otros delitos para pretender enlodar a Iván Cepeda y a otras personas. De esta manera se abre este primer proceso judicial que lo lleva, recordemos, la Corte Suprema de Justicia por la calidad de aforado constitucional que tiene en este momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta persona, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene decenas, centenares de investigaciones, principalmente en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, donde pues llevan varios años e incluso décadas y donde no vemos que haya ninguna posibilidad de prosperar. Y este proceso judicial, en semanas recientes, él fue llamado a indagatoria y es el que ha llegado a un estadio procesal más avanzado. La indagatoria que se celebró contra Uribe es el momento, reitero, en que un proceso judicial ha llegado más lejos. Es el momento procesal en el cual se le informa a una persona que tiene la calidad de vinculado a un proceso. Diego Cadena, que funge, reitero, como abogado de narcotraficantes y de paramilitares y también del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por su parte también había estado involucrado, presuntamente, según la Fiscalía General de la Nación, pues en este ofrecimiento de dádivas. Quien empieza a procesarlo no puede ser la Corte Suprema, en tanto, reitero, no goza de fuero constitucional, sino Diego Cadena será investigado como otro colombiano común y corriente. Lo que conocimos hoy por los medios de prensa es que efectivamente fue citado para diligencia de formulación de imputación, que al parecer también la Fiscalía solicitará que se le imponga una medida de aseguramiento. Esto tiene básicamente dos implicaciones. Por una parte, que la Fiscalía puede inferir razonablemente, es el término, que el señor Cadena es responsable, es autor o cómplice de estos delitos por los cuales va a ser imputado, el de soborno, en particular, en principio, de un paramilitar llamado alias Víctor, a quien la Fiscalía considera tener pruebas suficientes que darían cuenta que esta persona, Diego Cadena, presuntamente le dio al menos 8 millones de pesos para que hablara en contra de Iván Cepeda. Empieza a haber una luz de esperanza de que se devele toda esta trama, que se develen los presuntos crímenes en que ha estado involucrado una parte considerable de la clase política tradicional colombiana, y pues esperemos que esto permita no solamente Manuel, develar porque es que en esto la que responsabilidad dices, de Cadena, sino claro, también del expresidente. De hecho, ese es el asunto de fondo si vamos mucho más a él. Es que todo alrededor de este caso es macabro. Lo que se conoce, bueno, bien nos lo ha detallado, maravilloso que así ha sido, porque lo podemos explicar de esta manera y entender así para toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Pero no es solamente eso, hay testigos que ya están muertos, que han muerto en circunstancias muy extrañas. Y además de esto, Cadena, después de la filtración, muestra cómo se dirige sobre un periodista muy reconocido en Colombia, que ha develado además muchas causas directamente relacionadas con ilegalidades y el expresidente Uribe. Así que todo resulta bastante macabro. ¿Tiene material suficiente la Fiscalía para avanzar en el proceso de imputación? Sí, por lo que uno ha conocido por los medios de prensa, porque pues estos son procesos que tienen una reserva, si uno no es el abogado propio de la causa, pues no puede tener conocimiento exacto de qué ha sucedido, pero pues uno tiene los indicios que se ha revelado, reitero, por medios de prensa, y además que la Fiscalía colombiana se haya visto en la obligación de imputar cargos en contra de esta persona, es porque sin lugar a dudas debe tener un elemento material probatorio que da cuenta de ello. Los testimonios, por otra parte, no solamente el mismo Cadena ha hecho una confesión de parte, que él supuestamente quería dar viáticos o quería hacer ayudas humanitarias, y que además supuestamente el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez no estaba al tanto de ello. El temor que tiene uno es que al final esta persona, Diego Cadena, termine siendo una suerte de chivo expiatorio que pretenda echarse la culpa de todo lo acontecido y expiar así de responsabilidades a su jefe Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, pues un somero análisis de la experiencia, de las reglas comunes de la lógica, pues no tendría mucho sentido que un abogado actuara a favor de su cliente sin que su cliente tuviera conocimiento de ello.
Esperemos entonces que efectivamente pues, la Fiscalía pueda continuar de manera transparente con estas investigaciones que permitan develar la verdad de todo lo acontecido. ¿Quiénes están detrás, como bien dices, del poder político colombiano, del poder tradicional? Lo que queda también en el ambiente, antes de plantearte la última pregunta, es ¿qué tanto realmente podrá avanzar con una persona que tiene tanto peso? Y me refiero no solamente económico, sino también político, como el señor que vemos ahí en pantalla, Diego Cadena, después de todo de este perfil que hemos presentado. Mi pregunta final es, hemos visto a través de las encuestas cómo va en caída libre por primera vez y después de que comenzaba su vida política el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué tanta implicación tendrá con respecto a ello? Sí, de acuerdo. Cada vez más se va develando esa responsabilidad judicial presunta al menos, y aquí déjame anotar algo que ha pasado relativamente desapercibido, pero es no solamente este caso ha implicado en el pasado inmediato al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que también en días recientes la Fiscalía General de la Nación pidió condena en contra de su hermano Santiago Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares en la hacienda La Carolina del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, de propiedad de esta familia. También lo solicitó la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, la representación de las víctimas. Son dos hechos que muestran cómo la misma institucionalidad colombiana, pese a una inoperancia que ha tenido de más de 20, 30 años en los que ha habido denuncias muy graves y muy documentadas en contra de la presunta responsabilidad de la familia Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares, pero por primera vez empieza a haber entonces avances procesales, acusaciones formales contra el hermano del expresidente, solicitudes de condena a los jueces de la República y llamados a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez creemos se están generando unas condiciones que permitan que, pese a ese enorme poder que sigue teniendo la familia Uribe Vélez, pues las instituciones puedan actuar en derecho e ir profiriendo sentencias judiciales. Reiteramos, lo más importante es que develen la verdad del acontecido en el conflicto armado y el papel de la familia Uribe Vélez en esto. Hay que esperar y confiar en las autoridades judiciales, porque hay un capítulo del que aún se desconoce tanta y tanta verdad. Muchísimas gracias, Manuel, por ese análisis. Buenas noches. Efectivamente. A ustedes muchas gracias y un saludo cordial a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.